Vale, gracias. Dos cosas. En el programa que tenéis hay un error en cuanto a la próxima película, porque pone que será el 6 de mayo y si miráis el 6 de mayo es miércoles, es un error, o sea, es el 8 de mayo. Aunque pone el 6, vosotros pensáis que es viernes y como el 6 no es viernes, pues el viernes 8. Bien, otra cosa que tiene un poco que ver con lo que Alfonso ahora nos comentaba y que me ha hecho gracia, es que es verdad que películas que hemos puesto aquí, porque yo llevo 20 años con esto en Torre, 20 años entre Parroquia que empezamos, Tiempos Mejores, que era la empresa, que luego además, no la empresa, la sociedad, que luego además hubo un pequeño patrocinio del ayuntamiento, y luego aquí, que no sé si hace 7 o 8 años, que se inauguró esta sala, ¿no? Para volver donde nacimos, que era la parroquia. Pues algunas veces sí que veo, pero un año después o tal, que repiten alguna película de las que hemos puesto aquí, porque, bueno, evidentemente son buenas y ellos las consideran buenas en algunas televisiones. Pero esta semana se ha acercado mucho, porque el viernes pasado, o sea, hace una semana, Resucitado lo puso la 13 en televisión por la tarde también, ¿eh? Lo cual, bueno, a mí me satisface porque confirma que hacemos buenas películas, ¿no? Ahora que se acerque tanto, a veces puede ser un poco complicadillo, ¿no? Bien, ahora, de la película, si os diré una curiosidad, es una casi coproducción estadounidense-España, pero España es una colaboración muy especial. Primero, supongo que hay muchos extras, porque aquí salen romanos y judíos y tal. Entonces, los extras supongo que sí, porque se rodó casi íntegra la película, lo que veremos, en Almería. Es decir, el desierto, la costa, las montañas, los cañones entre montañas, todo eso está rodado en la Alcazaba, el Parque de la Hoya, la playa de los Genoveses, el Parque Natural de Cabo de Gata, todo eso se rodó ahí. Pues la película tiene 8 años, me parece, 8 años. Se rodó allí y una pequeña parte se rodó en Malta, en la isla de Malta. Eso como curiosidad, ¿no? Ahora, personajes, digamos, esa película, uno ha visto La Pasión de Jesús, varias películas de la Pasión, de la vida de Jesús, tal. No se parece a ninguna, ¿eh? Esa no se parece a ninguna. Es realmente viva, es un thriller. Un thriller es una película policíaca de investigación. Bueno, pues es una investigación sobre la resurrección, ¿no? Ya veremos por qué. Y entonces, claro, es una película además muy activa, de mucha acción, pero al mismo tiempo te lleva a mucha reflexión, ¿no? Por eso al menos os comentaré unas pinceladas. ¿Seguro que me oís? Sí, bien. El personaje, que es bueno, claro, este es el único ficticio, el único inventado, que es un tribuno militar, al cual Poncio Pilato, cuando empieza a correr la voz de que ha quedado el sepulcro vacío, que ha resucitado, tal, pues le encarga una investigación, ¿no? Y nosotros vivimos la investigación, ¿no? Pero bueno, luego sale Jesús, salen cosas, ¿no? Pero que al principio es una investigación que le preocupa a Poncio Pilato porque en el supuesto de la película
parece que el emperador pasará por allí y claro, dicen que no haya tumultos, que no haya cosas extrañas. Personajes que fueron reales y que tienen mucho peso aquí, uno es María Magdalena, con un fallo grande en la película, pero no es culpa de ellos, es culpa de la propia historia de la Iglesia, ¿no? María Magdalena, de entrada en la película, se dice prostituta, que no es verdad, que no es verdad. María Magdalena ahora la pondríamos en una progre feminista, muy leída, o sea, más culta que otras, o sea, una mujer muy lanzada y, en cierto modo, bastante liberal en la conducta, pero no una señora que vive de su cuerpo, no es lo mismo. Que es lo mismo que Jesús le dice a la samaritana. Tampoco se puede decir que sea prostituta, pero Jesús, cuando le dice, vete y vuelve con tu marido, y ella dice, no tengo marido, dice, es verdad, tenías dos y el que tienes no es marido. Pero eso no es prostituta, eso es una forma liberal, tal. Pues es el único fallo que la película ha puesto tan evidente que cuando el tribuno, una persona le dice que quien ha visto a Jesús, según ella, es María Magdalena, y él no sabe cómo encontrarla, dice, es que es una prostituta. Entonces se va al cuartel y dice a los chicos, ¿quién conoce a María Magdalena? Y claro, salen 7, ¿no? O sea, y claro, lo acaba de reafirmar, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una licencia, pero que la entiendo, porque claro, en los 3 primeros siglos, antes de que Constantino, antes del constantinismo, que lo nombra el Papa actual, para decir algunos defectos. El constantinismo fue muy bueno, nos acabaron los mártires, hizo la religión oficial y ahí pues se estropearon muchas cosas. No es lo mismo. Y las basílicas, que eran las bolsas de la época, pues el emperador las regaló para los obispos y ahí se empezó a complicar. Porque hasta aquel momento, en la historia de la Iglesia de los 3 primeros siglos, María Magdalena es la apóstol 13. Consta así en los libros, apóstol 13. Y de repente esto desapareció, porque me pareció que, hombre, no está bien visto, y pasó. Luego ya en el calendario figuraba hace muchos años, pero yo todavía lo he visto de niño, y voy a cumplir 90, pero bueno, pero que es de menos de un siglo, que todavía ponía el calendario, el día de su fiesta, María Magdalena penitente. En esta tenía que purgar, ¿no? Penitente. Pero, claro, esto con el Concilio Vaticano, el ayornamiento, alguien dijo, vamos a hacer justicia, ¿no? Y así tenemos, ¿por qué? Una cosa que es cierta, que dicen los que se dedican a esto, que después de María, la madre de Jesús, en los evangelios la persona más citada es María Magdalena, más que Pedro, que Pablo, que tal. Pero por otro lado, pues bueno, en 1969 Pablo VI retiró del calendario ese adjetivo de penitente. La dejó, no sé qué pusieron, pero virgen o no sé qué pusieron. No, virgen no creo. Virgen no creo. Pero luego San Juan Pablo II, en su carta Mulieres Dignitatem, la dignidad de la mujer, señala que las mujeres demostraron ser más fuertes que los apóstoles, es verdad, porque huyeron y se escondieron. Las mujeres estaban allí, estaban en la ruta del Calvario, estaban al pie de la cruz, y salvo un chico joven que era Juan, el evangelista Juan, este sí aguantó el tipo, ¿no? Pero los demás, es decir, ya veremos qué tropa tenía, ¿no? Pero os acabo lo de la María Magdalena, que San Juan Pablo II la designó
como apostolorum apostolum, apóstola de los apóstoles. Esto es San Juan Pablo II, ya lo hemos vivido. Ahí pone que es la apóstol de los apóstoles. Y luego, bueno, ya está, ¿no? El tema este ya está. Ah, no, sí, claro. O sea, y Francisco, el último papa, lo que ha hecho es que la fiesta, que ya era apóstola de apóstoles, pues darle lo de la liturgia que dice como día de fiesta principal, ¿no? Pues lo ha puesto con la misma, la ha igualado a las fiestas de todos los otros apóstoles, como la 13. O sea que 3 papas, pero ha sido en este siglo, ¿no? Bien, ya veremos el personaje, que es muy importante, como sale aquí. Y el segundo personaje que importante es Poncio Pilato. Poncio Pilato, que no está aquí en la sala, pero un matrimonio de los que suele venir me descubrió algo que me dice, oye, Poncio Pilato era catalán. Digo, tu padre. Dice, no, es muy leído, es un señor muy tal, y vienen a menudo, ¿no? Y entonces era catalán porque nació en Tarragona. Claro, Tarragona era media España, que era la provincia romana, la imperial Tarraco. Y entonces él había nacido, era oriundo de Iberia, pero se romanizó y tal, y entonces resulta que sí. Solo hay un autor que dice que le parece que no, que puede ser medio aragonés, porque está en Lérida, en la punta, pero bueno, lo de catalán me dejó, pero claro, me recordó algo que Pepita y yo hemos vivido en nuestra ciudad. Claro, voy a hablar de 70 años, ¿no? Una amiga nuestra que hacía teatro como con Pepita, pero además escribió una obra de teatro, Poncio Pilato, bueno, la escribió en catalán, porque otra bola de las que corren es que en tiempo de Franco no se podía hacer teatro catalán, no se podía hablar en catalán, y todo eso es mentira, porque lo hemos vivido. Y no hablo del Franco de la última, no, hablo de los años 50, ¿no? Bueno, pues esta escribió una obra en catalán porque era una mujer muy moderna también. Y entonces, todavía ahora que se ha rehecho y se ha representado, y está un Serracán, un músico amigo, Serracán está pensando en hacer una ópera, convertir la obra de teatro en ópera. Bueno, porque los diálogos, desde político, religioso y tal, son actualísimos y teológicos. Y es toda la pasión de Jesús sin ver nada de Jesús, ni de apóstoles, ni nada. Todo es el palacio de Poncio Pilato y a través de personas, pues un pobre que viene a pedir y explica que ha oído cómo Jesús ha enseñado el Padre Nuestro, otro que explica que un milagro que ha pasado y que lo ha visto, o sea, todo es a través de terceros que llega allí. Y lo único que hay, la única concesión es que cuando pasa la comitiva al Calvario, pues una sombra de Jesús llevando la cruz se proyecta en la sala de dentro de Poncio Pilato. Es la única concesión. Todo lo demás es a través de terceros, ¿no? Buenísima. Pero además la obra para mí tiene un significado más especial, porque en esa obra había un personaje, un personaje importante, que se llamaba Odila la griega. Y ese personaje, que era una cortesana culta, porque Grecia era, para los romanos era el espejo de la cultura, pero era una cortesana, ¿no? de la corte de Poncio Pilato, y tenía discusiones con Poncio, incluso políticas, ¿no? Y esa Odila la griega está aquí, era mi mujer entonces, ¿eh? Y ahí la conocí. Yo era el periodista que estaba abajo escribiendo y ella era la actriz. Bueno, hasta que nos conocimos, porque el cine nos unía mucho y tal, y luego pues ya a través de un verso que me parece que todavía te acuerdas, ¿eh?
ya viene alumbrando el día y solo queda una estrella. Esa es la tuya y la mía. Vámonos los dos a ella. Esa es la tuya y la mía, vámonos los dos a ella. Y nos fuimos, y ha salido una constelación de 34 personas siendo hijos únicos. O sea que lo de la historia de Poncio Pilato para nosotros es larga, ¿no? Aquí es muy interesante. Acabo de aludirte de que Poncio Pilato, me dijiste tú, que no lo sabía, que era de Tarragona, ¿eh? O era catalán, o es catalán. Con menos probabilidades de Astorga. Ya. Pero sí, catalán, mejor decir, es catalán, sobre todo cuando se reza el credo. El catalán Poncio Pilato. Bueno, Es el único español que nombra la Biblia. muy bien. Ya, otra cosa que tiene la película, al principio sobre todo, que también me gustó mucho, es que aporta técnicas de guerra, que son curiosas. No tenían tanques, pero veréis cómo forman un tanque, ¿eh? O sea, una cosa muy curiosa, ¿no? Que bueno, también se ve que se han preparado muy bien, ¿no? Y ahora llegamos ya al meollo, que es el sepulcro vacío, ¿no? Vamos a ver, que lo quiero reducir. Como he dicho, Jesús tenía un equipo, si hubiera sido entrenador, que era de pena, ¿eh? Porque un traidor, pero que antes de ser traidor ya era un corrupto que echaba mano a la bolsa. Sale de los evangelios, que dijo, esto se podría vender para los pobres. Dice, y no lo decía por los pobres, decía porque le echaba mano. Lo dice el evangelio. O sea, ya teníamos un corrupto que luego fue traidor, y no solo por las 30 monedas, porque luego se sabe, bueno, por los estudios teológicos y tal, que en realidad él era muy político y pensaba que cuando Jesús hablaba de implantar el reino, sería un reino de verdad y que él tendría un papel ahí. Y luego dijo, uy, esto va mal. Y bueno, pues este era un elemento. El que Jesús preparaba para ser el primer papa, pues tela, ¿no? Porque le niega, pero es que además una cosa es que uno niegue, que hay momentos que se puede entender. Si es uno de los jefes de los sacerdotes, bueno, pues te puede asustar, pero eran unas criadas, y se asusta cuando dicen, me parece que a ti te he visto, y se acogota y sale, ¡bum! Bueno, pues este es el segundo. Hay otro que es Santo Tomás, ¿no? Y Santo Tomás es, solo creerás lo que tocarás. Y esto es lo que dice Santo Tomás, y no lo creas, te que echa mano, ¿no? O sea, que otro que desconfía. Y luego, bueno, unos trepas que ayudados por su madre, le empujan a la madre, pídeselo, pero esos trepas de los que conocemos ahora, los dos hermanos Zebedeos, que la madre dice, oye, que pongas uno a tu lado a la derecha y otro a la izquierda, pero ya a la directa, ¿no? Esa era la tropa, y que luego se esconde, ¿eh? O sea, no lo ves, son las mujeres las que llaman y tal, porque han dicho, se nos ha aparecido, primero la María Magdalena, entonces los hombres, bueno, pues eso era, lo digo porque he leído y comentarios y tal de agnósticos que sí, que lo que dicen que realmente no tiene explicación para ellos es cómo, hasta que viene la crucifixión y se dice que al tercer día están ahí acurrucados y escondidos y con miedo, y que luego, 3 días después, son los más valientes del mundo, se encaran a todo el mundo, se encaran a ser mártires, se encaran y esto los agnósticos, más que nosotros, que quizá como ya lo tenemos muy conocido todo, no le damos importancia, los agnósticos dicen, algo ha pasado ahí sí que no vemos, pero algo ha pasado ahí. Estos hombres, con perdón, cagados, luego resulta que salen, pero nada, a los pocos días.
y frente a los mismos que antes les asustaban. Y esta es la... Hay otro detalle que os habréis, supongo que os ha llamado la atención, como a mí, cuando ya por fin Pedro y Juan, oyendo a las mujeres, van a la tumba a comprobar, pues dice, el joven corría más y entra primero en la tumba, vio y luego salió, no dice más, esperando a Pedro, que debía llegar jadeando. Y luego entra Pedro, que ya empieza a mirárselo con calma, dice, y el joven dice, y Juan volvió a entrar, vio y creyó. ¿Qué puede ser esto? Pues los estudios dicen que puede ser que como los vendajes del cuerpo, la cara era parte, ¿no? Pero luego los vendajes del cuerpo, lo que vio Juan es los vendajes tal cual, deshinchados. O sea, donde había un cuerpo, y se quedó desinflado como un globo. Y él entonces dice, hombre, esto sí que es... No, si lo han cogido unos, lo habrían cogido entero y luego sacado. O si entró alguien y le sacó todo y... Pero esto... ¿Y cómo lo explica Ratzinger también esto? Y acabo, ¿eh? Ratzinger, aquí. Escribió, cuando todavía no era papa, él resucitó por sí mismo para la inmortalidad. La vida del resucitado ya no es bios. Y ahí eso explica por qué les costó un poco reconocerlo. Ya no es bios, la forma biológica de nuestra vida, sino zoe, que es otra forma de inmortalidad que puede encarnarse, pero y nueva, una vida nueva, distinta y definitiva, una vida que ha superado el ámbito mortal de la historia del bios, mediante un poder más grande. Y Benedicto ya XVI, como tal, dijo, la resurrección fue como un estallido de luz. La película lo alude simbólicamente, como un estallido de luz, una explosión de amor que desató el vínculo hasta entonces indisoluble del morir. Inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida, porque en cambio, también recuerda Ratzinger, él resucitó a Lázaro, él resucitó a la hija de la viuda de Naim, él resucitó a la niña del Talita Cumí, todos murieron otra vez. Y en cambio esto es una resurrección para no morir, es distinto. Y entonces, bueno, es lo que dice Ratzinger, y entonces ya termino porque en la película, casi en los momentos finales, el tribuno que iba a buscar la verdad, a ver qué había pasado, lo que ocurrió es que la verdad, con mayúscula, le encontró a él. Y luego vemos cómo él, pues abandona ya la vida militar, tal, y está inmerso en como una conversión, ¿no? Y hay un momento en que un amigo le dice, que lo encuentra cabizbajo, dice, ¿qué te da miedo? Y él dice, equivocarme, y que la eternidad dependa de ello. Vamos a ver la película, que es muy especial, como ya os he dicho. Adelante. Gracias.